Muchas gracias a todos los que nos siguen siempre. Estamos en un nuevo episodio de nuestro programa Diálogo Constitucional. Eh, esta vez siempre tratamos de hacer programas especiales, pero este es especial dentro del especial, yo diría, porque tenemos la muy grata presencia para este diálogo. En esta ocasión al profesor Javier García Roca, que es un destacadísimo constitucionalista. Él nos ha visitado más de una ocasión aquí en Perú, muy conocido y citado en América Latina. Y con nuestro buen amigo, el profesor Francisco Eguiguren, nos acompañan ambos desde la sede de la Universidad Complutense de Madrid. Y también es especial porque el tema que nos convoca este programa es un tema espinoso, pero además, creo yo, muy importante en el contexto en el que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Me refiero a la sentencia, en primera instancia todavía, que ha pronunciado hace no mucho, hace unos días, ¿no? Tiene fecha de 14 de octubre del 2024, pero fue comunicada hacia finales del mes de octubre, y es la primera sentencia del Poder Judicial de la Corte Suprema en concreto, la primera decisión judicial ilegalizando una organización política. En este caso, el partido Antauro, una agrupación que lleva el mismo nombre, aunque las siglas se han utilizado de esa manera, que uno de sus líderes en sentido, digamos, material, ¿no? Porque formalmente tampoco aparece en el liderazgo de la organización. Así que tenemos un diálogo constitucional con un experto, y además el profesor Eguiguren nos va a acompañar también en este diálogo desde Madrid. Y yo quisiera empezar contextualizando un poquito esta decisión, ¿no? Les decía que era la primera decisión de la Corte Suprema, es decir, el Poder Judicial ilegalizando un partido. Nosotros en el Perú tenemos una suerte de doble filtro, un primer filtro administrativo para la inscripción en el registro de organizaciones políticas a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, que además tiene una segunda instancia. En la experiencia más reciente, a nivel administrativo, se ha impedido la inscripción de una organización política también a la que se le recusaba su ideología en este caso. Me refiero a la agrupación Movadef, que fue rechazada en primera instancia administrativa, y luego el Jurado Nacional de Elecciones confirmó esta decisión y quedó fuera del registro de organizaciones políticas. Aquí, en cambio, estamos ante un caso un tanto diferente, porque el registro de organizaciones políticas había dado su visto bueno, se había inscrito finalmente, había cumplido todos los requisitos formales, y en este caso se ha activado por primera vez un artículo que aparece en la ley de organizaciones políticas, precisamente el famoso artículo 14, que por primera vez se activa como mecanismo, y se activa con una petición puntual del fiscal de la Nación, que presenta una solicitud ante la Corte Suprema, que en este caso ha actuado como primera instancia. Y entonces creo que es una decisión muy relevante también para el constitucionalismo democrático en nuestro país. Y vamos a empezar entonces este diálogo pidiéndole un poco al profesor García Roca, y desde luego también al profesor Eguiguren, que contextualicemos en el marco de lo que es la legislación, la regulación de organizaciones políticas en el derecho comparado, desde luego prioritariamente seguramente en el derecho europeo, cómo se maneja estas cuestiones cuando llegue el caso, la ilegalización de una organización política. Profesor García Roca, es un gran gusto tenerlo acá, y saludamos también al doctor Eguiguren. Así que tienen la palabra ustedes. Bien, pues el artículo 6 de la Constitución española dice algo parecido al análogo de la Constitución peruana, ¿no? Que demanda en el artículo 35 una organización y un funcionamiento democrático de los partidos políticos. Los partidos contribuyen a la formación de la voluntad del Estado, tienen que ser democráticos y han de construir una representación democrática. Entonces, ¿cómo se controla esto? Hay varios modelos comparados, ¿no? Según ha estudiado Miguel Pérez Moneo, un discípulo mío, que cita el voto particular de la sentencia que comentamos. En Estados Unidos hay un control estrictamente penal de las actuaciones de los militantes. Un control penal con prueba penal. En Alemania hay un control ante el Tribunal Constitucional que
ha llegado a revisar el ideario. Se ha visto en los primeros años si un partido comunista o un partido nacionalsocialista pueden tener ideas que pugnen con la Constitución. Pero esto es muy difícil, muy abstracto, y la doctrina fue muy crítica con estas dos primeras sentencias, aunque hubo una última hace poco. En el modelo español no se revisa el ideario porque nuestra democracia no es militante. Uno puede ser republicano, centralista, machista, cualquier idea siempre y cuando se postule la reforma de la Constitución, no la violencia. El registro administrativo no puede controlar más que los requisitos formales. Entiendo que a diferencia de Perú, en España el registro inscribe, si ve algún problema pasa el tanto de culpa al Ministerio Fiscal, pero el registro del Ministerio del Interior no hace nada. Luego se puede instar la disolución que hace una sala del Tribunal Supremo, que no está clara qué jurisdicción es, hay representantes de las jurisdicciones, civil, penal, administrativa, y después se va en amparo ante el Tribunal Constitucional. Bueno, en España, conforme a la ley de partidos políticos, disolvemos Batasuna, que tiene alguna similitud y cita el voto particular. Batasuna por apología de la violencia, por defender la violencia, incitar a la violencia, heredera de ETA, y se disolvió por el uso de la violencia. Había muchos indicios, como en este caso de aquí, el Tribunal Constitucional lo disolvió y el Tribunal Europeo entendió que no era contrario al Convenio Europeo porque incitaban al odio entre comunidades, entre la comunidad nacionalista y la comunidad española, y que ese odio, ese hate speech, ese delito del odio, crime speech, está prohibido. Es decir, en España y en el marco europeo la violencia no tiene cabida dentro de un partido, eso no es una ideología, es claramente antidemocrática, y incitar a la tortura, al maltrato, al discurso del odio contra los grupos vulnerables, los homosexuales, los extranjeros, también. Eso no es libertad de expresión. Quien incita al odio, quien incita a la violencia, no ejercita la libertad de expresión. Es un límite estructural que queda fuera, ¿no? También me gustaría decir que el Tribunal Europeo ha normalmente amparado. En Turquía se han disuelto muchos partidos políticos de manera muy discutible y el Tribunal Europeo los entendió contrarios al Convenio Europeo. Pero hay un caso, el Partido de la Prosperidad o del Bienestar, el Refah Partisi, que también cita el voto particular, en que se disolvió un partido islamista. Caben dudas porque el partido islamista es del mismo partido con otro nombre que ahora tiene Erdogan y está en la presidencia de la República. En suma, me acabaré ya. En el sistema español, la violencia se entiende que es antidemocrática, permite la disolución y no basta con que se produzca violencia, basta con que haya amenaza de violencia. Las amenazas de violencia o tortura se suman a las torturas. O sea, no creo que sea un delito de resultado, no hace falta que llegue a haber violencia. Incitar a la violencia ya es violencia. Muchas gracias, profesor García Roca. En esta primera ronda yo quisiera también pedirle al profesor Eguiguren, que es uno de los expertos nuestros y que también ha escrito además en temas de libertad de expresión, que es seguramente pues el derecho que está al frente, ¿no? Además específicamente porque en este caso, en este partido que se llama Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, ¿no? Y que coincide, ¿no? Se da esta coincidencia, obviamente, adrede, ¿no? Con el nombre Antauro, que es el líder material de la organización que ha sido ilegalizada, ¿no? Pero es verdad también que luego pasaremos al análisis de la sentencia. En la sentencia que ilegaliza esta organización, en buena cuenta lo que se hace es utilizar uno de los incisos más centralmente el 14, inciso 1 de la ley de partidos, de organizaciones políticas, ¿no? Que dice, lo voy a leer, que la Corte Suprema, dice la parte general, ¿no? de Justicia de la República, a pedido del fiscal de la Nación o del defensor del pueblo, y garantizando el derecho a la pluralidad de instancia, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos y se encuentren dentro de los supuestos siguientes. Y el primero
dice vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando, exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos. Claramente compromete algún tipo de discurso que es el que ha sido objeto de análisis además a lo largo de la sentencia. Me gustaría, profesor Eguiguren, que nos haga un acercamiento también desde esta perspectiva, ¿no?, de la libertad de expresión que puede estar comprometido en un caso como este, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? También aquí mi saludo, como siempre, a todas y todos los que nos siguen. Muy contento, además, de estar aquí con Javier y su generosidad de compartir este espacio y sus conocimientos con nosotros. A ver, sabiendo que luego pasaremos a hablar de la sentencia, un comentario general, ¿no? Yo creo que los temas de libertad de expresión y de discurso del odio o frente a la violencia tiene un tratamiento distinto según cierto tipo de corrientes, no solo ideológicas, sino yo diría casi simplificando, ¿no? Se piensan y se ven distintos en Europa que en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es mucho más abierto, tolerante, para mi gusto muchas veces demasiado, ¿no? Y claro, como decía Javier, pues el planteamiento europeo es mucho más nítido de lo que está prohibido, ¿no? En Estados Unidos, bueno, pues un discurso, bueno, salvo cuando se trata de reprimir lo islámico y cuando colocan excepciones, ¿no? Pero digo, en principio en Estados Unidos un partido nazista no necesariamente estaría proscrito. Seguramente en Europa y en España sí, ¿no? O cierto discurso. Trump y su discurso ganador, Trump, aplicando los catálogos europeos, tendría que ser él y su movimiento ilegalizados, ¿no? Por muchos los discursos antimigrantes, ante grupos nacionales, racistas, a veces autoritarios, ¿no? Pero en Estados Unidos eso no pasa. En Europa sí pasaría. Entonces, lo primero que tenemos que asumir es el grado de tolerancia y pluralismo que va a admitir un discurso democrático. Vamos, seamos claros, ¿no? La democracia tiene que defenderse, ¿no? La democracia no puede aceptar posturas que buscan destruir la democracia. Si yo tengo una postura que quiere cambiar el régimen político y social de una manera radical, por supuesto que lo puedo hacer. Lo que muy probablemente no voy a poder es hacerlo, como diría Antauro, desde dentro del sistema con una inscripción formal. Pero entonces hay que tener en cuenta que no quiero meterme todavía al tema de la sentencia, pero va a depender mucho del enfoque que se tenga, ¿no? En nuestro país estamos empezando, esta es la primera sentencia de este tipo, porque como tú comentabas, el caso de la no inscripción de Movadef quedó en la etapa administrativa, y la Constitución peruana de 1933 tenía un famoso artículo que se dice fue colocado contra el APRA de aquel tiempo, contra ese APRA revolucionario, insurreccional, y de alguna manera contra el Partido Comunista, que proscribía, al estilo de la Constitución de Pinochet, proscribía los partidos de organización internacional, o en el caso de Chile, de organización o ideología marxista, ¿no? Ya eso un poco quedó fuera. La Carta del 79, la Carta del 93 no tiene directamente eso, ¿no? Pero creo que el tema es, queremos una democracia muy abierta en cuanto a la discrepancia, el pluralismo, que tolera todo tipo de discursos, incluso los que nos resulten odiosos, reprobables, reprochables, o una democracia que señala ciertos marcos. Yo creo, y como decía Javier, que la democracia, vivir en democracia y actuar en democracia exige a las organizaciones políticas respetar ciertas reglas, respetar el camino democrático de acceso al poder, respetar la Constitución, y si la quieres cambiar, por supuesto, porque es legítimo querer cambiar. Yo quiero una nueva Constitución para el Perú y no por eso me van a ilegalizar, ¿no? Espero. Pero claro, siguiendo los caminos previstos para hacerlo, porque si llevamos al extremo, entonces, y con eso termino esta primera intervención y vuelta, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien, en términos electorales, plantea que el Perú debe ir a una nueva Constitución y a través de una asamblea constituyente, y que si no está permitido, de acuerdo a la actual Constitución,
hará una convocatoria de llegar al poder a una asamblea constituyente y desconocerá la constitución vigente. ¿Eso es suficiente para ilegalizar a ese partido político? Muy peligroso, me parece. Pero lo dejo ahí. Un dato, Pedro, que me he quedado en el tintero. Sí, claro. Nosotros en Europa tenemos el artículo 17 del Convenio Europeo de Derechos Humanos desde el año 50, que está en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2000, que es el abuso de los derechos fundamentales. Un precepto que está pensado para defender a la democracia de sus enemigos, de los liberticidas. No democracia hasta el suicidio. Muy Es interesante. decir, los que usan sus libertades de asociación, de expresión y de opinión para privar de su libertad al resto, el Tribunal Europeo puede admitir que se excepcionen estas libertades. Los que quieren usar esas libertades políticas para suprimir las libertades de todos los demás. Se usa muy poco, pero es muy significativo que 50 años después del convenio del año 50, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión lo cite. Es decir, hemos de pensar también quién quiere usar su libertad de expresión para acabar con el pluralismo. Exacto. Y tal vez, profesores, la experiencia europea nos ayuda efectivamente en estos contextos. Yo leía, esta mañana pues, releía un viejo artículo y además creo se le asigna a él la autoría de este término que se incorporó con tanto éxito en los últimos años. El artículo es del año 37 de Karl Lowenstein, que habla de la democracia militante, ¿no? Y la reflexión de Lowenstein es, claro, luego de ver cómo es que el partido nazi se instaló en el poder y empezó a hacer todo lo que hizo. Y una de las cosas que él recoge en ese artículo es el uso, digamos, casi de alta cirugía, ¿no? en el manejo del formalismo del Estado de Derecho, de las formas legales para introducir discursos que luego, una vez en el poder, lo erosionan y hasta destrozar las reglas básicas de convivencia democrática y plural, ¿no? Entonces, esas experiencias me parecen a mí importantes, ¿no? Pero también es verdad que en el Estado constitucional se admite la disidencia. Entonces yo quería preguntar en esta segunda ronda, entrando un poquito más en el análisis ya de los argumentos de la sentencia, profesor García Roca y también al profesor Eguiguren, tal vez entrar a analizar el tema de la disidencia. ¿Qué tipo de disidencia admite un Estado constitucional? Bueno, estamos de acuerdo en que, por un lado, citabas a Levenstein, la democracia tiene derecho a defenderse. No me gusta la expresión democracia militante, pero la democracia tiene unos valores y tiene derecho a defenderse. La democracia militante puede excluir el pluralismo político. Pero en el otro extremo, pues creo que era Kirchheimer, decía que el riesgo de disolver un partido es la justicia política. Que en suficientes pruebas y simplemente por indicios eliminemos al enemigo. Bien, a mí me da la impresión, al disidente, que este es un caso grave. Por lo que he dicho, no se trata de ver si la ideología de Antauro viola el principio democrático, que también se dice que viola el principio democrático, el Estado de Derecho, el pluralismo, etcétera. Es que hay una prueba del Ministerio Fiscal con indicios de que su líder y algunos de sus militantes incitan a la violencia, incitan al discurso del odio, al hate speech, respecto de grupos vulnerables como es el colectivo LGTBI. Mi impresión, y en el libro de Miguel Pérez Moneo sobre la disolución de partidos políticos lo estudiamos, que la violencia es otra cosa. Cuando hay violencia no hay libertad de expresión, no hay disidencia, uno puede ser discrepante y hay que respetar el pluralismo. Pero cuando se hace un discurso del odio a una comunidad, cuando se incita a la violencia, eso queda fuera del debate. Me parece el vicio más grande posible. Y Miguel estudiaba qué es la violencia, porque en ciertos casos saber qué es violencia o no, no es sencillo. Pero claro, si se incita a matar a un presidente de la República, si se valora un pronunciamiento que hubo hace años por este mismo señor que estuvo condenado por rebelión, claro, eso es un tipo de violencia más claro, ¿no? más preciso. O sea, lo que yo resaltaría de este caso de partidos, que es lo que lo aproxima a Batasuna, el caso de Batasuna, es actuaciones favorables a la violenta. No tanto el ideario y el pluralismo como actuaciones que incitan a la violencia y al discurso del odio. Y en Europa el discurso del odio no es contenido de la libertad de expresión.
Y se me ocurre ahora escuchándolos, y con esto pasaré también para su apreciación al profesor Eguiguren, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, porque estamos hablando de uno de los líderes materiales, digamos, de la organización, el que armó toda esta El organización? más conocido, ¿no? El más Claro. representativo. Pero ¿qué pasaría, digo yo, como se viene la apelación, si el partido organiza un procedimiento interno y lo expulsa por el daño que le está causando Yo y lo saca, había hecho incluso. y saca una declaración y entonces va a la audiencia en segunda instancia, pues diciendo que ellos no están dispuestos a ser sacrificados de esta manera, porque no es solamente la declaración de ilegalidad, ¿no? Es también, el profesor García Roca expresaba usaba la expresión desactivar la organización, ¿no? Y esto es exactamente lo que ha ocurrido, es decir, los espacios y los locales incluso, entiendo yo, pueden ser, cuando la sentencia sea con sentido firme, pueden Cerrado. ser intervenidos por la autoridad judicial y llegado el caso policial, ¿no? Para que no se reúnan más, la organización quedaría totalmente desactivada a nivel nacional, ¿no? Pancho, ¿cómo has visto la sentencia? Entramos ahora en los A ver, argumentos. es obligado empezar señalando que mis comentarios no suponen ningún tipo de aval ni respaldo con las declaraciones que se reproducen en el expediente, formuladas o atribuidas a Antauro Mal, ¿no? O sea, ese discurso antimigrantes, antipersonas LGBTI, ese planteamiento de fusilamientos y cosas, pues son cosas inaceptables. Yo diría incluso, uno podría preguntarse, son posturas pues demagógicas, extremistas, probablemente irrealizables, ¿no? Dentro de una democracia, porque incluso en el, como se suele decir los abogados, en el supuesto negado de que pudiera tener un respaldo electoral suficiente para ganar, bueno, salvo que destruyas el sistema institucional, pues tendrían que ser medidas que implican, como dice el voto en minoría del doctor Cartolín Pastor, voto que yo, con el cual me identifico, dicho sea de paso, ese voto de minoría, es el cual yo me identifico con muchas de las cosas, como voy a decir por qué después, ¿no? Supondría igual tener que impulsar reformas constitucionales que tendrían que ser aprobadas en el Congreso o con referéndum, reformas legislativas, que siempre pueden ser posibles, pero que si no se aprueban, pues no hay nada, ¿no? Entonces, a ver, yo personalmente creo que más allá, como digo, de marcar clara distancia con ese tipo de discursos contrarios a los derechos humanos, a la dignidad de la persona, que los tomo más como posturas electorales, demagógicas, que pueden sintonizar con un importante sentimiento de la población, ¿eh? Yo creo que hay sectores que están hartos que un gobierno como el actual, que un Congreso y los partidos como actual no tengan ni 5% de aprobación, que todos los partidos sean descalificados por la mayoría de personas, que la gente esté harta de la clase política, ya indica algo. Este tipo de discursos no caen por allí. Yo creo que hay mucha gente que está con deseo de expresar su descontento, su protesta, y que este tipo de discursos les puede gustar. Pero de allí a eso, a pensarlo como inminente, posible, como se citaba, creo, este planteamiento norteamericano de la existencia de un riesgo actual, concreto. De acuerdo con Javier, que no hay que esperar que maten a alguien, ni que digan hay que asesinar a tal presidente, porque eso ya es una incitación al delito, pero a mí la sentencia, comprendiendo su preocupación, a mí me parece apresurada. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la constitución formal, desde el registro electoral como organización política del Grupo Antauro? ¿Cuánto ha tardado entre eso y el inicio de la acción y esta declaración de primera instancia? ¿No? Luego, me parece, para usar una palabra, desproporcionado. O sea, toda la construcción de la acusación, del pedido fiscal y del voto en mayoría, hace varias cosas que en derecho no sé, yo sé que esto no es derecho penal, como ya ha advertido Javier, ¿no? Esto no es derecho penal. Porque si fuera derecho penal, que no lo es, bueno, entonces, así como declaras ilegal el partido y lo disuelves, tendrías que procesar penalmente al señor Antauro Malúa, lo que está diciendo. Tendrías que procesarlo, ¿no? Y no puedes. Ahora, porque no califica en principio como delito. Entonces, a mí me parece apresurada la sentencia.
me parece desproporcionada, porque está haciendo algunos puentes y algunas inferencias que creo que jurídicamente son discutibles. Por ejemplo, el partido acaba de constituirse legalmente y atribuye directamente la herencia de la trayectoria personal de Antauro Humala, sus insurrecciones, la cárcel que sufrió por 18 años, su condena por actos personales, cuando el partido no existía, y se lo endosa a la agrupación. O sea, la vida pasada de Antauro, más allá de que haya cumplido una condena, se la endosa como actos achacables al partido. Eso no me parece muy fácil de aceptar. Y en segundo lugar, creo que el voto del doctor Cartolín hace muy bien, aunque es semántico esto, qué significa actuaciones, ¿no? Actuaciones, que es distinto a intenciones. Es cierto. Estoy de acuerdo que eso no es libertad de expresión, pero el grupo no es que haya hecho nada, no hay que esperar que mate a alguien, pero es que el grupo tampoco está planteando a nadie en concreto asesinar, no ha avalado ni promovido ningún acto concreto. Estamos en el plano de la idea de algunos líderes o del principal líder. Si la ilegalización de un partido es la última ratio de defensa de la democracia y de sus valores, lo cual me parece válido, bueno, no podemos hacer un salto tan rápido de las declaraciones medias muy especiales de un líder y achacárselo a todo un partido, porque como decía Pedro hace un rato, ¿y si el partido marca distancias frente a ese líder? Pero además, si me permites, con la paradoja de que yo he escuchado a los especialistas en derecho electoral que al menos en el marco legal actual del derecho electoral peruano, Antauro, que habría servido, digamos así, de excusa para ilegalizar a esta organización política, él solo podría perfectamente entrar en otro partido político y ser un senador de la República, digamos, activando la mayor rabia todavía de un sector que va a sentirse excluido en las próximas elecciones, ¿no? O sea, políticamente ahí hay un problema también que no sé si el sistema jurídico va a poderlo realmente controlar, ¿no? Porque se crean una serie de inconsistencias dentro del propio marco jurídico electoral, ¿no? Aquí ya no tendremos compitiendo en las próximas elecciones a una organización política, pero a su líder más más visible, lo veremos endosando y negociando los votos que probablemente consiga con mayor arraigo todavía, luego de que un sector de la población pueda ver que en plena crisis política se cancelan organizaciones políticas desde un centralismo también. Lima, para muchos sectores de provincias, es el sitio de la exclusión a las provincias, ¿no? O sea, pueden haber, digo yo, discursos políticos que se proyectan que no son los deseados, pero que tienen efecto práctico en las próximas elecciones, ¿no? Yo quisiera decir dos cosas. Veo dos problemas. Primero, me distanciaré porque no conozco el contexto electoral y no debo opinar de la realidad peruana. Creo que mi aportación tiene interés comparado, verlo desde fuera. Dos problemas. Un problema de prueba y un problema de no confundir libertad de asociación y ejercicio de los cargos representativos. Son dos cosas distintas. La prueba en un modelo de control que no es penal como el de Estados Unidos, el sistema peruano creo que se parece al español, es un control de los comportamientos y de las actuaciones, no es prueba penal. Lo dije en mi comentario al Partido de la Prosperidad de la Revista Española. Sentencia que, por cierto, salió 4-3 en una sala en el Tribunal Europeo, igual que aquí, todavía más dividida. No hace falta una prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia. Eso es imposible. Iríamos a un modelo penal y a la jurisdicción penal, no a la jurisdicción constitucional. Entonces, ¿cabe una prueba por indicios? Es decir, partir de unos hechos ciertos y inferir otros mediante las reglas del razonamiento lógico. Creo que sí. Aquí el fiscal descarga unas pruebas que son vídeos, grabaciones en actos oficiales del partido, entrevistas, papeles, que son actuaciones, claro, del partido. No, el partido no existe, tienen que hablar sus militantes, las personas jurídicas son una ficción. Es la misma prueba que se desarrolló en el Partido de la Prosperidad, el mismo tipo de prueba por indicios
imputando los actos de los militantes al partido, pero es que no cabe otro tipo de prueba. Aquí, además, hay un control del ideario, porque en ciertos casos veo que se dice que el nacionalismo de este partido o su neocacerismo, etnocacerismo, o sea, mezcla el control del ideario con el control de las actuaciones, donde hace una prueba por indicios e imputa lo que han hecho estos militantes al partido. Pero es que no hay otra manera de hacer. Pues claro, no hay que esperar que esto esté en acuerdos jurídicos plasmados del partido. Eso hace imposible el control de las actuaciones. Y como digo, este caso me recuerda mucho el del Partido de la Prosperidad, que salió por 4-3 y yo hice un comentario dudando. Se puede dudar, pero el uso de la violencia me parece gravísimo. La incitación a la violencia me parece gravísimo. El discurso del odio también. Y no creo que haya que esperar a que eso se consagre, porque entonces eso se hará la democracia posible, imposible, se puede ir de las manos. No caben excesos verbales en que se invite a matar. Eso no es un exceso verbal, eso es gravísimo. No se puede calentar la boca incitando a matar, a torturar, a echar a los extranjeros. Por un lado, prueba debilitada, porque es un control de actuaciones y puede ser una prueba por indicios. Segundo, cuando en España la ley de partidos políticos pidió y reguló para disolver Batasuna por violenta, se quería que, disuelto el partido, perdían el cargo público todos los alcaldes y concejales. Y se trajo a colación una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de Turquía, en la que se dijo una cosa es disolver la asociación y otra cosa es privar del cargo, inhabilitar, como aquí se pedía, a todos y cada uno de los militantes. Eso es otro pleito. Si el líder de Antauro va a ser inhabilitado, pues tendrá que ser probado en un proceso penal. Penal. 1 a 1, el fiscal tendrá que intentar 1 a 1 ver si se le inhabilita y se le priva del cargo público representativo si está elegido. Pero eso es otro pleito. Por eso me parece bien que la sentencia no entre a ver si se le puede inhabilitar, porque es otro pleito y otro derecho fundamental. Y la duda la tenemos, como ha dicho Pancho, claro, la entidad de los indicios que trae el fiscal es suficiente, porque estamos haciendo un juicio de intenciones, lo que decía Kirchheimer. Claro, no es una prueba penal, pero tampoco podemos hacer un juicio político. Vamos a hacer un juego político. Yo me quedo un poco más tranquilo en este caso que con el Partido de la Prosperidad, porque aquí estamos hablando de violencia. Y la violencia, muy bien, el grado de tolerancia es mínimo. Muchísimas gracias, profesor García Roca. Yo voy a dejarle, hemos agotado nuestro tiempo, unas últimas palabras al profesor Eguiguren para ir cerrando. Sin duda, esta sentencia va a abrir un debate más amplio, seguramente en la academia también, no solamente porque es la primera decisión, sino porque creo efectivamente que hay necesidad de fortalecer también nuestras convicciones sobre el sistema constitucional democrático. Se ha dicho en la teoría, por ejemplo, circula hace mucho tiempo, aunque con cierto debate interno sin duda, esta idea de un mínimo de objetivismo moral en los estados constitucionales, es decir, que el discurso dentro del Estado constitucional está de alguna manera controlado en el sentido de que pues hay algunos discursos que se pueden proscribir porque atacan bienes y valores que están en el más alto nivel consagrados en nuestras constituciones, ¿no? Y este parece ser el caso también, una suerte de censura moral, jurídica, ¿no es cierto?, a ciertas maneras de practicar la política. Estimado Pancho, tus palabras para el cierre y nos despedimos con tu intervención. Bueno, mira, Pedro, más allá del caso concreto y tratando de proyectarnos, porque esta es la primera decisión que todavía no es la definitiva, ¿no? Y hay que ver, tú de alguna manera lo sugerías, qué puede pasar, por ejemplo, si la organización en la apelación se desmarca, se desvincula de las declaraciones hechas de su líder o militante, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo queda eso? ¿Cómo quedaría una sentencia cuando el grupo se desdice finalmente institucionalmente de ello? A mí lo que me preocupa es, a propósito de este caso, estando de acuerdo con el esquema europeo frente al discurso del odio, la violencia que ya planteó Javier, estando de acuerdo en ello, ¿no? A mí sí me preocupa que órganos judiciales inicien en este país tan polarizado que hoy vivimos, esta
este ingreso a evaluar discursos políticos e intenciones. Me dirán, sí, aquí hay un problema claro de discurso de violencia o en favor de métodos violentos de un líder. Sí, pero por algún sitio se empieza, ¿no? Y a mí me preocupa lo que puede ser este planteamiento frente a otro tipo de declaraciones, frente a posturas que no sean directamente que proponen matar a nadie, ni campos de concentración, ni cosas por el estilo, pero que sí pudieran plantear cosas que van contra el ordenamiento constitucional de hoy. Eso es otra cosa. Eso que es otra cosa. Así eso, es, que quisiéramos cambiar. Y sabemos que en nuestro país se han cerrado las puertas, por ejemplo, para que el pueblo promueva un referéndum para, por ejemplo, querer llamar a una constituyente. Eso lo cerró el Congreso y el Tribunal Constitucional lo convalidó. Entonces, si te cierran todas las puertas, cualquier planteamiento que quiera puede ser calificado como contrario a la democracia, contrario a la Constitución, y mañana empezamos a utilizar, con esto que se decía, una preocupación de un mecanismo de sanción judicial a la discrepancia política, ¿no? Yo sé que no es lo mismo. Pero acuérdate que hay un montón de sentencias del Tribunal Europeo anulando todas las resoluciones en Turquía que se parecen a lo que tú dices. Claro, y entonces esto requiere mucha prudencia y por eso digo, yo entiendo la sentencia en mayoría, la comprendo, porque efectivamente se critican muchas cosas terribles además, en este discurso, pero me parece muy prematura y me parece desproporcionada la sanción, porque en el fondo estamos hablando de declaraciones e intenciones pintorescas, algunas de ellas, pero de eso, no de actuaciones atribuibles a esta agrupación. Lo que tal vez no sé si coinciden conmigo, pero la sentencia, una cosa que creo que podemos resaltar es que hace un esfuerzo por mostrar los argumentos, ¿no? Es una sentencia bastante bien organizada en cuanto a su estructura argumentativa y claro, uno puede estar de acuerdo o no con lo que se decide finalmente, pero hay argumentos. Creo que está razonada, está estructurada, está bien escrita también, tiene fuentes, ¿no? Y esto espero que ayude también al debate en los próximos días y meses, que seguramente se seguirá discutiendo. Yo les agradezco muchísimo su presencia. Creo que ha sido un excelente diálogo. Profesor García Roca, estimado Pancho, hasta pronto. No sé si quieren decir algo más y si no lo cerramos en un minuto. Creo que lo tenemos centrado. El problema es la seriedad de las amenazas. ¿Esto iba en serio o no iba en serio? Es verdad. Bueno, buenas tardes. Lo cual revela que estamos en el terreno de las declaraciones. Eso. Y creo que lo que ha dicho el profesor García Roca es importante, ¿no? No estamos ante una sentencia penal, no se necesitan pruebas concluyentes y a lo mejor es bueno detener aquí este tipo de amenazas que aparecen bastante plausibles, ¿no? En el discurso se puede apreciar eso. Muchas gracias y hasta pronto con nuestros seguidores. Adiós, Pedro. Hasta luego. Gracias.